Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Santiago Fernández. Santiago se ha desempeñado como músico pastoralista por los últimos 35 años. Cuenta con una licenciatura en música, certificaciones en misterio litúrgico y pastoral, y en la actualidad estudia una maestría en teología con concentración en Sagradas Escrituras. En su faceta de misionero, viaja a nivel nacional e internacional para ofrecer conciertos y compartir su experiencia sobre el ministerio hispano. Santiago es uno de los principales compositores de música litúrgica en español de la Iglesia en la actualidad, incluyendo una sustanciosa contribución a la música bilingüe inglés-español. Por último, cabe destacar que Santiago es también el autor del libro Un hermoso intercambio cultural, A Beautiful Cultural Exchange, en el cual presenta ideas, reflexiones y sugerencias que abren puertas y extienden horizontes en la integración multicultural de la pastoral en la Iglesia de los Estados Unidos. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal, Julio? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por hacer un espacio para platicar conmigo. Y pues qué alegría, la verdad, qué gusto reunirnos en torno a esto para platicar de cosas importantes para nosotros, los que estamos dedicados a este ministerio de la música y de la liturgia, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a ti, Santiago, por tu tiempo. Muy bien, por aquí, pues, preparados ya para desarrollar este tema, ¿no? Que es la liturgia bilingüe, como tú bien lo dices, un tema muy importante para nuestra comunidad. Y hablando de ello, me gustaría partir con una breve introducción para poner las cosas en contexto. Las liturgias bilingües son un fenómeno, para aquellos que no lo saben, que ha surgido a partir de la realidad de un pueblo con diversidad de idiomas en necesidad de rendir culto a Dios y celebrar su unidad en Cristo. Cabe mencionar que en el sitio web de los obispos católicos estadounidenses encontramos un conjunto de guías para las celebraciones de misas multilingües, que al parecer fueron actualizadas en el año 2013, pero inicialmente creadas en el año 1987, lo cual nos indica que el fenómeno de las liturgias bilingües en los Estados Unidos se remonta al menos a la década de los 80, si no años más atrás. Así que, pues con esto quiero resaltar que las celebraciones bilingües no son una iniciativa nueva o una idea nueva, más sin embargo, todavía tenemos mucho que recorrer, mucho que aprender, sobre todo en cuanto al tema de hospitalidad y la inclusión de la música, que es para lo que estamos reunidos en este espacio para platicar, Santiago. Mira, me gustaría partir desde un marco general y platicar de cuáles son los elementos, Santiago, que tú consideras que contribuyen a una liturgia bilingüe exitosa donde todos se sientan bienvenidos e impulsados a expresar su fe a través del canto, el simbolismo y la apertura. Muchas gracias. Mira, en primer lugar, recordemos que la liturgia es el culto público de nuestra iglesia, ¿no? Se lleva a cabo por el pueblo de Dios. El sacerdote es el que preside en esta celebración, pero es nuestro culto comunitario, ¿no? Nos reunimos para alabar a Dios, para agradecer, para celebrar su majestad, para participar en el sacramento de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Sabemos a lo que vamos nosotros como católicos, pero cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, pues vivimos en un país en el cual somos muy bendecidos con un cuerpo de Cristo muy diverso, ¿no? Venimos de diferentes países, hablamos diferentes idiomas, representamos diferentes culturas. Entonces, si nos estamos reuniendo en torno al altar de Dios, entonces al representar nuestra cultura, nuestra herencia y demás, pues queremos que también se cante, se hable, se rece en nuestros idiomas. De ahí provienen las liturgias bilingües, incluso multilingües, ¿no? Entonces, aclaremos eso, que sigue siendo la celebración del pueblo, pero hay una expresión en varios idiomas porque el pueblo representa diferentes culturas y diferentes idiomas. Vamos a establecer también que la meta de una liturgia bilingüe no es celebrar nuestra diversidad, ¿no? El mundo nos dice que celebramos con banderas y estandartes y colores y danzas la diversidad de culturas, como lo ve uno en un desfile
de la calle, por ejemplo, ¿no? No, en la liturgia lo que estamos celebrando es nuestra unidad en Cristo. Esta diversidad de culturas, esta diversidad de pueblos se reúne en la iglesia, en el templo, para celebrar nuestra unidad en Cristo. Y también me preguntabas de un elemento o varios, no sé, que hagan una liturgia bilingüe exitosa. Yo creo que el más importante, Julio, es recordar que la liturgia bilingüe en sí no puede sustituir lo que es la mentalidad bilingüe, el abordaje bilingüe de la parroquia. Tenemos que tener apertura de mente, de corazón, para realmente recibir, acoger a las diferentes personas de diferentes grupos que se sientan en casa, y ya que establezcamos nosotros esta mentalidad nueva, abierta, de hospitalidad, de amor, eh, puede funcionar una liturgia en varios idiomas, pero eso es como que el punto de partida, ¿no? Eh, entonces pensemos en eso al iniciar esta reflexión, y pues es lo que me viene a la mente en mi experiencia de lo que sería como el requisito principal para que todo esto funcione, ¿no? Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente, Santiago, hay mucha verdad en lo que dijiste. Una de las cosas principales es el elemento de la apertura, ¿no? Tener esa apertura de mente, de corazón, sabiendo, como tú bien lo dices, que estamos celebrando nuestra unidad en Cristo. Es la celebración del pueblo, pero siempre en torno a un contexto de fe. Y me gustaría, dándole seguimiento a esa línea, ¿verdad?, de las liturgias bilingües, multilingües, se me ocurre una pregunta más de seguimiento, ya adentrando un poco en lo específico. ¿Será que cada canto, Santiago, debe de ser bilingüe todo el tiempo? ¿O será apropiado programar cantos que sean en un solo idioma o en algunas partes específicas de la celebración? ¿Cómo podemos nosotros balancear ese aspecto? Claro, buena pregunta, Julio. Muchas personas me imagino que deben suponer o piensan que para que una liturgia sea bilingüe, todo tiene que ser bilingüe. Lo cual sería un error, no tiene que ser 50% y 50%. Puede haber de repente un canto enteramente en inglés, otro canto enteramente en español. Hay cantos muy lindos que tienen un estribillo en latín, por ejemplo, y puede uno alternar las estrofas en inglés y en español. Y eso, como ejemplo, ya que lo menciono, nos une de una manera muy especial, porque el latín, pues, es el idioma de nuestra madre iglesia, ¿no? A nivel universal. Entonces, cuando cantamos algo breve, algo sencillo, algo accesible, ¿no? Tampoco nos podemos complicar la vida demasiado, pero si cantamos un estribillo sencillo en latín que nos habla de la historia de nuestra fe católica, de la universalidad de nuestra Santa Iglesia, y luego alternamos las estrofas en inglés y en español, pues funciona muy bien, ¿no? Para unir a la comunidad, para unificar al pueblo de Dios en una voz. Entonces, no todo necesariamente tiene que ser bilingüe, y eso fíjate que también las homilías de los sacerdotes. Yo admiro mucho a los sacerdotes que saben expresar una idea en un idioma y luego le dan seguimiento haciendo una recapitulación, algo breve, un resumen en el idioma opuesto, de manera que la persona que habla los dos idiomas no se aburre con una repetición eterna de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, tiene su maña, como decimos, tiene su ciencia, pero tenemos que esforzarnos porque a fin de cuentas, cuando la misa termina, la gente tiene que salir sintiéndose que fue un ambiente abierto, que todo se hizo de una manera balanceada, que se representaron los diferentes idiomas, las diferentes expresiones de espiritualidad y demás. Y yo estoy convencido que la gente no está contando, no está checando en un papel qué porcentaje lleva la misa de cada idioma, ¿no? Entonces, punto importante para aclarar, en mi experiencia podemos balancearlo de diferentes maneras. Mm. Vamos a poner algo en claro también, Santiago, para los que nos escuchan. Eh, Vamos a partir de la realidad, ¿no? Tomando en cuenta que en la mayoría de los casos, los que están al frente de la dirección musical de las misas bilingües, sobre todo, son personas que pertenecen a la comunidad anglosajona, no necesariamente los hispanos, aunque hay excepciones, claro. Pero partiendo de esa realidad, también quiero que los que nos escuchan tengamos ese enfoque, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos
que enfrentamos nosotros los hispanos, los latinos, cuando somos invitados a formar parte de un coro multilingüe en nuestra parroquia? ¿Cómo podríamos superar también esos desafíos o temores? ¿Y cuál es la riqueza que yo puedo obtener de esta experiencia a nivel musical, pero también pastoral? Entonces la pregunta tiene tres elementos, ¿no? Los desafíos, cómo superar esos desafíos y cuál es el beneficio o la riqueza que tenemos cuando nos involucramos en estas liturgias multilingües a las cuales somos invitados como hispanos. Muy bien, Julio, excelente pregunta. Mira, en primer lugar, los desafíos. Nosotros, como todos los demás, resistimos el cambio, ¿no? No nos gusta hacer las cosas de otra manera. Nos gusta lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, sentirnos cómodos, sentirnos a gusto. Y entonces, cuando se nos invita a algo bilingüe, pues tenemos esa incertidumbre, tal vez ese miedo de que no vamos a poder pronunciar bien las palabras en inglés y no conocemos los estilos y no sabemos qué hacer cuando nuestros hermanos, hermanas del coro en inglés están acostumbrados al órgano y nosotros a la guitarra y tenemos miedo a que todo vaya a compaginar, ¿no? Pero yo los animo en primer lugar a que tengan esa apertura de corazón y de mente y que digan, ¿sabes qué? Hermano, hermana, si vamos a celebrar nuestra unidad en Cristo, entonces nosotros también tenemos que ser abiertos, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ir y ser responsables y ser eh, responder a esa invitación, ¿no? Ser serios con el ministerio combinado al que se nos está llamando, llegar con buena disposición, con buena actitud, no pensar que se van a hacer las cosas a nuestra manera, no llegar a tratar de convencer a nadie, sino llegar a pensar que estamos aportando nuestro granito de arena a un proceso que es mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando de servicio, estamos hablando de discipulado. Ese es el desafío. Primero, superar eso y llegar abiertos. De una manera práctica, fíjate, te comento una experiencia que tuve en una parroquia en la que yo serví durante 10 años, una parroquia súper multicultural como todas las parroquias en las que siempre acabo sirviendo, a donde el Señor me lleva. Y en esta parroquia tenían esa realidad. Cuando yo llegué, pensaban en las misas bilingües, los de español cantaban lo de español, los de inglés lo de inglés, se paraban unos, se sentaban otros, parecían como que los pistones de un motor, ¿no? Y yo decía, esto tiene que cambiar, tenemos que al menos cantar los estribillos juntos. Entonces empecé a trabajar con ellos para que nos uniéramos en el estribillo y luego ya los de inglés lideraban al pueblo con las estrofas en inglés y los de español con las de español, ¿no? Y traté de compartirles esta idea, yo todo entusiasmado y en los ensayos individuales por idioma, la gente lo resistía y se quejaban mucho y no vamos a poder pronunciar y no va a funcionar y ya sabrás, ¿no? Cuando tuvimos el ensayo combinado, gloria a Dios, se dieron cuenta los que hablaban inglés del esfuerzo que estaban haciendo los que hablaban español y viceversa. Y fue un momento maravilloso de gracia y de bendición en el que ya no tuve que explicar nada, porque se dieron cuenta de que valía la pena el sacrificio para lograr esa unificación a través de la música. Entonces, mucho de esto depende que la gente lo viva, es vivencial. Si nosotros logramos superar estos obstáculos y nos unificamos y le enseñamos a la gente que sí se puede, al menos cantar una parte del canto, si no todo el canto, todos juntos, la gente responde y responde muy bien, porque yo creo que todos en nuestro corazón, Julio, queremos esa unificación, queremos reflejar que somos uno en Cristo. Amén. Ciertamente vale la pena el sacrificio que hacemos cuando nos juntamos para este tipo de celebraciones. Y es un esfuerzo, como tú lo dices, es un esfuerzo que viene con una disposición o debería de venir con una buena disposición de parte de todos, tanto los anglosajones como los hispanos, como los filipinos o cualquier comunidad que tú tengas, ¿no? Que quieras unificar a través de la música multilingüe. Ciertamente debemos atender al llamado, como tú nos dijiste al inicio de tu respuesta. Hay desafíos, pero el llamado es a participar en las celebraciones con una actitud que vamos a recibir algo, más que a perder algo nuestro. Es decir, vamos a enriquecernos musicalmente, espiritualmente, vamos a crear lazos de unidad entre ambas culturas, lo cual es muy importante también. Y no tenemos nada que perder, más
más que el temor a algo nuevo, es lo único que vamos a perder, ¿no? Lo cual se entiende, entendemos que hay ese temor, que hay esa resistencia, pero la invitación, según escucho de ti, Santiago, es a que no dejemos pasar las oportunidades que la iglesia nos ofrece de celebrar nuestra unidad en Cristo a través del canto y del encuentro sacramental con Dios, Eucaristía en primer lugar, pero también, muy importante, el encuentro con nuestros hermanos. Y Claro bueno, que sí, Julio. Y bueno, si me lo permites, para añadir algo a lo que acabas de decir, eh, otro elemento importante que debemos de tomar en cuenta, tener presente, es esto que mencionas de la oportunidad de enriquecernos. Yo creo que si dejamos atrás esa mentalidad de que cuando vamos a una misa bilingüe nos estamos perdiendo de algo, hay una parte de la misa que simplemente no vamos a entender porque no hablamos el otro idioma. Ese es el miedo de mucha gente. Y se nos olvida que nos enriquecemos mucho unos de otros cuando estamos en esa situación, cuando estamos en el mismo espacio, cuando podemos rezar juntos, cuando podemos cantar juntos, cuando podemos tomarnos de la mano durante el Padre Nuestro, los que hagan eso, ¿no? Por ejemplo, es más lindo y nosotros vivimos esto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Nosotros hacemos un esfuerzo cuando nos encontramos sentados a la mesa con gente que tal vez no conocemos, con gente que tal vez no nos cae tan bien, con gente que habla un idioma diferente al nuestro. Nos esforzamos por naturaleza por integrarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicamos esos mismos principios cuando estamos en la Santa Misa? De decir, ante todo, somos familia, somos pueblo de Dios, estamos aquí reunidos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, celebremos de acuerdo a eso. Yo creo que es muy importante, entonces vale la pena el sacrificio. Y entonces la gente piensa en el momento en el que dejas de entender algo porque se está cantando, se está hablando en el idioma opuesto, piensas, gloria a Dios. Hay otra persona de ese grupo, de ese idioma, lo que tú quieras, que en este momento se está sintiendo bienvenida a la mesa del Señor, ¿no? Entonces es una reciprocidad muy hermosa, muy enriquecedora y sobre todo muy significativa. ante todo, como tú dijiste, somos familia, somos iglesia y la iglesia y la liturgia, la estructura de la liturgia es algo universal, es algo que lleva sus partes y no importa en qué parte del mundo tú te encuentres, pero vas a una misa y tú sabes que la estructura pues va a ser lo mismo, ¿no? Estamos orando literalmente las mismas oraciones, leyendo las mismas partes de la palabra de Dios en cada parte del mundo. Y ahora que mencionas eso, yo me recuerdo una breve historia de mi parte. Cuando yo puse un pie en una iglesia para una misa en inglés por la primera vez en mi vida, yo también tenía ese miedo o esa incertidumbre, ¿no? Estoy hablando del año 2007, cuando yo tenía apenas un año de estar en este país y mi nivel de inglés era muy rudimentario, era muy básico, ¿no? Entonces yo tenía ese temor, pero tuve esa curiosidad de querer ir a una misa en inglés. Pero cuando puse un pie en la parroquia, te digo, tenía cierto temor de las personas, de que si me fueran a saludar, de que yo no iba a saber orar con ellos. Pero prontamente, como tú dices, me di cuenta que la estructura es lo mismo y yo pude también alabar a Dios, aunque era una misa exclusivamente en inglés. Yo pude sentir esa cercanía sacramental con Dios a través de la liturgia, ¿no? Y obviamente participando en la comunión y todo eso. Entonces es un temor que a veces nos hacemos mentalmente los hispanos de lo que es desconocido, pero pues la invitación es a superar esos temores, ¿no? Y sabiendo que el beneficio es algo muy enriquecedor. Y bueno, partiendo a lo que son aspectos un poco más específicos de la música, Santiago, y hablando de liturgia, nosotros sabemos que la plegaria eucarística, vamos a transportar nuestras mentes a la misa, ¿no? La plegaria eucarística, donde se lleva a cabo la transubstanciación, es el momento cumbre de una misa, el más elevado, el cual lo sellamos, metafóricamente hablando, con el gran amén. Pero en el contexto de una liturgia bilingüe, ¿cuál crees tú, Santiago, que es la importancia que tienen el canto de entrada y el canto de comunión en marcar la pauta de unidad e impulsar la participación de esta asamblea, la cual es diversa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas particulares que tienen el canto de entrada y el canto de comunión en liturgias bilingües?
Mira, Julio, yo creo que en una liturgia bilingüe el canto de entrada es especialmente importante, ¿no? Es como cuando llegas a casa de alguien y te abren la puerta y ves esa expresión de alegría, de hospitalidad y esos brazos abiertos, inmediatamente te sientes como en casa. Si tú sientes que hay resistencia, si alguien te hace cara fea, si alguien te incomoda de alguna manera, ya de entrada dices, wow, aquí no voy a estar a gusto, ¿no? El canto de entrada es una oportunidad maravillosa para que nosotros, como ministros de la música y de la liturgia, abramos los brazos y le digamos a la gente bienvenidos, ¿no? La instrucción general del misal romano Ujú. nos dice que el canto de entrada es, bueno, la finalidad del canto de entrada es abrir la celebración, ¿no? Fomentar la unión de quienes se han reunido, elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio, ¿no? Y acompañar, obviamente, la procesión de los sacerdotes y de los ministros. Entonces, imagínense, yo creo que en este contexto de una liturgia bilingüe esto es doblemente importante, ¿no? Eh, Animar a la gente, entusiasmar a la gente, ayudarlos a elevar esos pensamientos, como dice el documento, y esa contemplación a este misterio de la Santa Eucaristía. Entonces yo creo que un canto bien escogido bilingüe que se cante de una manera accesible en los dos idiomas, que tal vez tenga un estribillo muy fácil de repetir, que hable de las cosas que hablamos en el canto de entrada, puede ser un salmo, puede ser un canto que hable de nuestro peregrinaje, de nuestra llegada a la Santa Jerusalén, etcétera, pero que nos ayude a fomentar esto, a resaltar esto. Yo creo que es una excelente opción y un canto sumamente importante en una liturgia bilingüe. El canto de comunión, de una manera similar, tú sabes, en la misa el canto de entrada es procesión de entrada y el canto de comunión es procesión de comunión. Vamos en procesión a participar del sacramento. Entonces, un canto bilingüe que nos ayude a seguir fomentando esta unidad, que de momento tenga un estribillo, el ejemplo que di hace rato de un canto en latín, su estribillo y luego las estrofas intercaladas en inglés y en español, puede ser una excelente opción, ¿no? Si cantamos, por ejemplo, Ubi Caritas, o un estribillo así, y luego las estrofas en ambos idiomas y la gente al comulgar, al levantarse y formarse para la comunión, si el estribillo es sencillo y accesible, no necesita llevarse el cancionero, el himnario, simplemente lo hacen de memoria y al hacerlo así lo están haciendo como oración propia, incluso con los ojos cerrados, es una cosa maravillosa. Pero cuando la liturgia es bilingüe, esta procesión, esta acción de levantarnos a recibir el sacramento de la comunión, tiene que ser un momento de la misa en el que la gente se siga sintiendo incluida, se siga sintiendo sobre todo bienvenida al altar del Señor y a la mesa. Y nosotros podemos impulsar eso de muchas maneras, ¿no? Y tenemos que considerar estos elementos en cuanto a su accesibilidad y la facilidad de aprendizaje y la eficacia del canto como ministros de la música. Ciertamente son cantos procesionales, como tú bien lo dices, Santiago, que deben fomentar la unidad y tienen su función específica de acuerdo a los documentos. Y me gusta mucho que tú citaste, pues, la instrucción general del misal romano, ¿no? Que nos marca la pauta de cuál es la función del canto de entrada, cuál es la función del canto de comunión, ah, de la cual ambos tienen como función fomentar la unidad del pueblo, ¿no? Mira, vamos a hablar también, me gustaría que tocáramos el tema de la instrumentación. Estamos hablando de participación, estamos hablando de la diversidad, de la inclusión, de todos estos elementos que son importantes en una liturgia bilingüe, pero también en una liturgia en general. Y también creo que sería apropiado tocar el tema de los instrumentos. eh, Cabe destacar también que la Iglesia describe la función de los instrumentos musicales en el documento Cantemos al Señor, numeral 41 y 861, de la siguiente manera. Dice, la función principal de los instrumentistas es conducir y sostener el canto de la asamblea, del coro y del salmista, sin dominarlos o apabullarlos. Los instrumentos musicales en la liturgia se comprenden como extensión y apoyo del instrumento litúrgico principal, que es la voz humana. Entonces, referente a este tema, Santiago, ¿cómo debemos aplicar esa sensibilidad musical y pastoral frente a una comunidad diversa? Es decir, cuáles son las principales diferencias entre los instrumentos musicales culturalmente relevantes para los hispanos y para los anglosajones, y cómo debemos navegar esas realidades siempre con compasión y apertura
como tú nos estás diciendo. Y bueno, pues ¿cuál es tu perspectiva en ese punto, Santiago? Muchas gracias, Julio, por la oportunidad de hablar de esto también, que me encanta, ¿no? Obviamente es a lo que estoy dedicado, al igual que tú. Y pues es muy lindo ver cuando las comunidades realmente se unen y los instrumentistas realmente pueden trabajar unos con otros, con esta apertura y esta alegría, ¿no? La alegría, pero la alegría que viene de Dios, no la alegría de cuando te cuentan un chiste y te ríes. La alegría que te llena el corazón porque es un reflejo del inmenso amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Entonces, con esa alegría nosotros pues llegamos y entendemos claramente que nuestros hermanos y hermanas anglosajones, la manera principal de ellos desempeñarse en su ministerio es con órgano, con piano, con instrumentos clásicos, tal vez trompetas, a un entorno un poco más formal, con sus partituras y todo lo que a veces pues, nos intimida un poco, ¿no? Y nosotros llegamos muchas veces con nuestros instrumentos de percusión variados, de los cuales tú sabes bastante, obviamente. Llegamos con guitarras, llegamos con maracas, con instrumentos muy nuestros, un abordaje a veces muy alegre, muy rítmico. Y pues tranquilos, hermanos y hermanas, todo puede funcionar perfectamente bien. Yo les aseguro que para todos es una experiencia muy linda, tal vez nueva para algunos, pero cuando vemos la manera de aprender a rasguear de cierto modo y que podamos acoplarnos con el que está tocando el piano, incluso con el que está tocando el órgano, es una sinfonía celestial, por así decirlo. Me imagino que el que tiene la sonrisa más grande de todos en ese momento es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al ver que estamos realmente haciendo un esfuerzo por que suene todo, como dice el Salmo 150, que resuenen todos los instrumentos para Dios, el platillo sonoro, la trompeta triunfal, ¿no? Entonces nosotros tenemos una oportunidad de que todo se una en torno al canto y en torno a Dios. Ahora, no niego que a veces no es fácil, que tenemos que ver, que a veces tal vez para un hermano o hermana anglosajón no sea tan fácil interpretar algunos de nuestros ritmos típicos que tienen pues, su modo de rasguearse, de tocarse, tal vez son un poquito complicados, pero todo a base de la práctica y a base pues, de esta intención de que todo funcione bien. Tenemos que ser intencionales y tenemos que ser constantes y tenemos que perseverar, ¿no? Esto no va a suceder automáticamente, pero me viene a la mente, si me permites compartir con ustedes una experiencia muy linda Claro. que me cambió la vida por completo, esta experiencia tan edificante. La tuve una vez que estaba yo en la Jornada Mundial de la Juventud. En el año 2008 estábamos en Australia. Yo había ido a la jornada, pues, de ministro de música, a cantar y a servir al pueblo, ¿no? Y no sé si sepan los que están escuchando cómo funciona eso. Tú vas de evangelizador, de ministro de música, y te mandan a las parroquias, la diócesis que recibe a todos los jóvenes del mundo, la sede, pues se convierte principalmente en una sede catequética. Entonces las parroquias son sitios de aprendizaje para todos los peregrinos, los jóvenes que van. Y a mí me mandaron a una parroquia en la que tenía chicos que hablaban inglés, chicos y chicas, y de diferentes países, ¿no? Me acuerdo que en mi caso eran de Canadá, de Zimbabue, creo, africanos y canadienses y australianos, todos juntos, una cosa lindísima. Y yo estaba a cargo de la música, yo llevaba todo muy bien preparado, muy bien planeado, mi repertorio, todo listo, sabiendo que iba a estar con chicos pues de habla inglesa y había obispos, cada día hay un obispo que habla en ese idioma, que está a cargo de la misa y demás. Y el día de la clausura, Julio, el obispo que estaba a cargo, en aquel entonces era el obispo más importante de Estados Unidos, era el cardenal George de Chicago, que ahora ya comparten la gloria celestial con el Señor, se nos fue y esperemos que esté viéndonos y sonriendo desde el cielo, escuchándome contar esto. Entonces yo estaba especialmente nervioso ese día de que fuera a funcionar todo bien, porque pues me sentía yo que me iban a estar pues evaluando, ¿no? Como que calificando el obispo y el asistente del obispo, no sé, de una manera humana tal vez, eh, sin justificación estaba yo un poquito más nervioso. Y antes de la misa llegaron unos chicos africanos muy alegres a pedirme permiso de compartir un canto después de la comunión. Mm. Pues imagínate el nervio que me dio yo pensando, caray, pues ya tengo todo listo, ya sé que vamos a cantar de comunión, ya sé cuál va a ser el canto de alabanza después de la comunión. Y te juro que dentro de mí, una parte de mí quiso decir, hermanos y hermanas,
vengo preparado, ya tal vez es un poquito tarde para hacer cambios, el obispo ya hablé con él y está al tanto de lo que vamos a hacer, pero gracias a Dios, otra parte dentro de mí dejó ir el control y dijo, claro que sí, hermanos, compartan con nosotros su canto. Gloria a Dios, muchas gracias. Pero me quedé nervioso, te confieso. Llegó la comunión, todo muy lindo, cantamos el canto de comunión y cuando venía el momento del canto de alabanza, vi que se pusieron de pie aquellos jóvenes y que venían hacia mí y venían cargando tambores. Y no era solamente un tambor, eran como 3 o 4 tambores, y no eran los 2 o 3 jóvenes que se habían acercado a mí antes de la misa, eran como 10 chicos y chicas. Entonces me Wow. puse no nervioso, lo que le sigue, nerviosísimo. Y llegaron y yo dije, bueno, Señor, para tu gloria, ¿no? Entonces me hice a un lado y llegaron estos chicos y empezaron a cantar primero a capela y luego tocaron los tambores de una manera tan profundamente espiritual, una oración bellísima, armonizando con sus voces de una manera realmente celestial, increíble, que me dejaron con la boca abierta, me dejaron pensando qué poco sé yo acerca de ellos y qué cerca estuve yo de ser un obstáculo para que ellos compartieran este don tan maravilloso. Todo fue una cosa lindisísima que nos llevó al cielo en ese momento a todos. Realmente nos hizo sentir el poder de Dios en la liturgia y salió súper bien, ¿no? Y después el cardenal estaba muy contento y me dijo que qué lindo y ganas no me faltaron de decirle, claro, estuvo todo perfectamente planeado, no sé, pero no, no dije eso, dije que los jóvenes habían pedido permiso, pero aquí lo importante es la predisposición que a veces tenemos nosotros de decir, no, solemne es esto, y antisolemne o irrespetuoso es esto otro. Y a veces nos formamos estos criterios sin ninguna justificación y pretendemos saber lo que para otra cultura es espiritual o, o una expresión realmente solemne, realmente apropiada para cierto dado momento dentro de la misa, ¿no? ¿Qué es lo que yo aprendí? Yo me fui de esa experiencia pensando, Señor, tengo mucho que aprender, tengo que dejar ir, tengo que soltar el control, el afán de que las cosas se hagan de acuerdo al entendimiento que yo tengo de lo que es solemne o de lo que no lo es, ¿no? Entonces, gloria a Dios que me transformó en ese momento y espero que todos podamos tener ese tipo de experiencias que nos enriquecen tanto. Amén. Wow, qué historia, Santiago. Ciertamente la música tiene muchas maneras de expresión y con esas maneras de expresión que existen alrededor del mundo, también viene ese sentido de solemnidad, lo cual a lo mejor para los hispanos es diferente que para los coreanos, que para los africanos, que para cualquier cultura que esté participando en una liturgia. Y nosotros debemos de estar atentos a eso, ¿no? Qué bueno, como tú dices, que tú tuviste esa apertura y que todo salió bien también y que pudieron pues alabar a Cristo, ¿no? En ese momento bello de expresión rítmica con los instrumentos y con el canto. Y tú mencionaste también algo interesante al inicio de este segmento acerca de la Sagrada Escritura y cómo el Salmo, ¿verdad? La Biblia nos da la pauta de que a Dios se le alaba también con una diversidad de instrumentos. Y con esto estoy citando, de hecho, Santiago, tu libro, Un hermoso intercambio cultural, el cual presentamos al inicio de este episodio, en el cual tú nos indicas que en el Salmo 150 nos dice, alaben a Dios con arpas y con cítaras, con danzas y tamboriles, con mandolinas y flautas, etcétera. Y hoy en día podemos también contextualizar eso con instrumentos musicales relevantes a nuestra cultura y realidad actual. Es decir, alabemos a Dios con el charango, con el bombo legüero, con la quena, el guitarrón, el cajón peruano, la conga, la marimba, etcétera. Así que con el debido uso y discernimiento pastoral, la liturgia nos permite utilizar una diversidad de instrumentos musicales que embellezcan o embellecen nuestra celebración.
Bueno, Santiago, el tiempo es corto, se nos está yendo, pero no quisiera concluir sin antes ofrecerte un espacio para que, aparte de lo que ya mencionamos a lo largo de esta conversación, ¿tienes tú algunos consejos adicionales que desees compartir para fomentar la participación de la asamblea? Por ejemplo, pero puedes mencionar algo más. ¿Cómo podríamos enseñar cantos bilingües nuevos a nuestra comunidad parroquial? ¿Cuál sería esa estrategia, ¿no? Para enseñar cantos bilingües nuevos a una comunidad? Gracias, Julio. Mira, yo tengo un sistema que me funciona muy bien y lo comparto con ustedes que nos están escuchando por si quisieran intentar algo así. A veces como hermanos y hermanas que vamos de la mano en este ministerio, pues aprovechamos para aprender de los errores que comete uno para no cometer los mismos y también de los éxitos que tiene alguien, pues para tratar de replicarlos, ¿no? Y yo les comento que algo que me ha funcionado muy bien es enseñar el canto, el mismo canto bilingüe que se puede cantar enteramente en español. A veces lo llevo a la misa en español sin decir nada y simplemente lo aprendemos y lo cantamos y el mismo canto lo llevo en su versión en inglés, a la misa en inglés, sin decir nada, y se lo aprenden y lo cantamos. Y entonces cuando llega el momento de cantarlo de manera bilingüe en la misa, todo el mundo se sorprende y es una sorpresa muy agradable, muy grata para todos, porque es un canto que ya se saben. Entonces dicen, wow, solamente tengo que, pues que tratar de cantar tantito en el otro idioma, pero es un canto que ya me sé. Eso lo hice una vez, por ejemplo, con el canto de eh, que publicamos también aquí en GIA, un canto muy conocido en inglés de Marty Hogan que se llama We Are Many Parts, que habla Ujú. de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Un servidor le hizo la adaptación al español, se llama Muchos miembros hay, y la cantamos en la misa en español, y la cantamos obviamente en la misa en inglés, y cuando llegamos a cantarla todos juntos, la gente se da cuenta que ya se lo sabe y hacen un esfuerzo mucho más eh, mucho más auténtico, ¿no? De que el canto salga bien. Ese truco me funciona bien, se los recomiendo, no compliquen la cosa, no llegan al ensayo en español y dicen, vamos a cantar esto y la estrofa 1, 3 y 5 en inglés y la 2 y 4 en español y el estribillo así, con la introducción así. O sea, lo simplificamos de manera que la gente se adueñe del canto y luego funciona de una mejor manera, ¿no? Ese es como que un tip que les paso. Pero si me permites, me decías que si había alguna otra cosa que yo quisiera comentar. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que ante todo, no se olviden de que nuestro ministerio es un ministerio de amor. Y al ser un ministerio de amor, todo esto lo hacemos realmente de corazón. Una liturgia bilingüe es ciertamente más complicada, implica más trabajo de nuestra parte, y no lo hacemos eso como algo que estamos forzados a hacer, que nos está pidiendo el párroco que hagamos y nos tienen que torcer el brazo o jalarnos las orejas para que lo hagamos, sino que lo hacemos con amor, con toda la disposición, inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Y fíjense, del documento que les mencionó Julio, Cantemos al Señor la música en el culto divino de nuestros obispos estadounidenses. Casi al principio del libro, el segundo párrafo dice, la música es un clamor que brota desde lo hondo de nuestro ser, la forma en la que Dios nos conduce al ámbito de cosas elevadas. Como decía el gran San Agustín, dice el documento, cantar es propio de quien ama. Entonces, hermanos y hermanas, sean ministros de amor, amen lo que hacen, amemos todos al Señor, a la liturgia y a la asamblea a la que Dios nos ha llamado a servir. Amén. Ciertamente eso es un punto muy central, Santiago, mantener el amor en el centro de nuestro ministerio, la compasión, la comprensión, la apertura, sobre todo en contextos multilingües y multiculturales, donde a lo mejor yo no entiendo al 100% la forma de expresar su fe de una comunidad, pero yo sé que ellos lo hacen también de corazón y es lo que han aprendido desde su edad temprana, quizá desde su país de origen, son las tradiciones culturales y con elementos de religiosidad que también han influenciado esa expresión de fe, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer todo ciertamente con esa apertura, compasión y amor por los demás y por lo que hacemos. Y bueno, el punto central también de esta conversación es animar a los hispanos a ser partidarios de esas celebraciones bilingües, a tener esa apertura, ¿no?
Me gustaría hacer alusión, antes de concluir también, a algunos de los recursos que nosotros tenemos en nuestra empresa publicadora GIA. Me gustaría hacer alusión a nuestro nuevo recurso llamado Sanctus. Sanctus es una suscripción de misal bilingüe anual que facilita la participación en la misa. Como muchos de nuestros misales, Sanctus incluye lecturas y oraciones del ordinario de la misa en ambos idiomas que se pueden encontrar en páginas adyacentes una de la otra. Y por supuesto también tenemos a su disposición nuestra colección de productos Celebremos, Let Us Celebrate, que es un recurso que ya ha establecido confianza por su larga trayectoria a lo largo de décadas en parroquias con comunidades bilingües. Originalmente concebido en la editorial WLP, que es ahora una división de GIA, y con la adquisición de WLP, GIA ha heredado una variedad de recursos en español y bilingües que le pueden ser muy útiles en la vida parroquial pastoral de su parroquia. Más allá de un contexto musical, tenemos una variedad de libros que enriquecerán su conocimiento de la fe y alimentarán su espíritu. Así que están invitados a explorar nuestro sitio web y nuestro catálogo de recursos. Aparte de esto, estamos constantemente trabajando en más música y proyectos. De manera especial, un proyecto altamente elaborado, del cual al cabo de unos meses esperamos compartir más de ello con ustedes y que pronto esté al alcance de la Iglesia Hispana de los Estados Unidos. Bueno, Santiago, ha sido un placer tremendo platicar contigo. No quisiéramos despedirnos sin ponernos en la presencia de Dios, poniendo todo esto en contexto de la manera tan linda que tú concluiste todo, ¿no? Que viene siendo el amor y esa unidad que tenemos en Cristo. Así que, ¿qué te parece si concluimos con una breve oración? Amén, Julio, claro que sí. Terminemos en el nombre del Señor. Dios de la vida, creador de la música y autor del amor. Tú que creaste un mundo maravillosamente diverso, con lo que parece ser un sinfín de especies animales, tipos de flores, árboles de diferentes tamaños, frutos, texturas, seres humanos con facciones y personalidades únicas y diversas. Tú, sin lugar a dudas, amas la diversidad y dijiste que todo eso era bueno. Te pedimos nos des el entendimiento y apertura de corazón para comprender y abrazar la diversidad de culturas y celebrar el mestizaje, esa diversidad que existe en nuestra comunidad parroquial. Te pedimos que bendigas a Santiago, a cada uno de los miembros de su familia, su esposa, sus hijos, su hija, a su ministerio y a cada uno de sus proyectos. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que nos continúes dando un espíritu animoso que anhele alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Julio, y un saludo a todos los hermanos, los amigos tan queridos de esta gran publicadora GIA, quienes realmente sirven al pueblo y lo hacen de corazón, y juntos estamos en este camino, en esta jornada de fe, en esta experiencia de vida, y lo más lindo es que es vida en Cristo Jesús. Amén. Si les interesa lo que compartió Santiago y les gustaría llevarlo a su parroquia o a cualquiera de las personas invitadas a este podcast hasta el momento, puede contactarse conmigo a mi correo electrónico juliod@giamusic.com. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación. Siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.